Buenos días. Hoy he querido generar un pequeño, si se quisiera llamar, aporte en el marco de las condiciones actuales del territorio de la Amazonia, del cambio climático y desde luego aprovechando esta gran oportunidad de la COP16. He preparado un pequeño ensayo que he denominado Hacia un Putumayo diferente, para no introducirme y ser pretencioso en trabajar sobre un tema amplio que pudiese ser de la Amazonia, pero quisiera dejarlo solamente hacia algunas consideraciones del departamento del Putumayo. Esta intervención la quiero avanzar en tres momentos. Uno primero, comentando un poco sobre mi percepción sobre las condiciones actuales, legales y ambientales del territorio y en lo ambiental, lo que tiene que ver con los temas ecológicos, sociales y económicos. Un segundo momento para abordar las dimensiones ambiental forestal, ambiental agrícola, ambiental ganadero, ambiental piscícola, ambiental pecuario. Y en esta, haciendo un poco de énfasis en las especies menores. Y un tercer momento donde quisiera comentarles un poco sobre temas de la dinámica que tiene que ver con el mercadeo interno y extrarregional de productos agrícolas, sobre un tema que voy a proponer sobre proyectos compensatorios, sobre un tema importante que es lo de organizaciones sociales, y un tema clave para tener en cuenta que son algo que quiero proponer sobre las donaciones de productos claves hacia el hambre cero, o algo que yo he denominado el no hambre, el no hambre. Entonces, hacia un Putumayo diferente, que es la conferencia que queremos abordar, trata pues de hacer algunos aportes o algunas reflexiones o algunas notas importantes para poder avanzar en unos criterios que nos permitan en el territorio departamental tener la brújula, tener la senda real que necesita el Putumayo para avanzar efectivamente en el territorio. Muchas cosas se han escrito, muchas cosas se han venido haciendo, muchas cosas se han propuesto, muchas reuniones se han hecho en el territorio departamental, en el territorio regional, pero realmente no se aplican esas recomendaciones y esos ejercicios que se han hecho académicos y de reuniones interactivas con la academia y demás. Para la muestra un botón. En Amazonia, Diversidad y Conflicto, realizado hace muchos años en el Caquetá, ya se había planteado algunas cosas de las que hoy vuelvo a comentarles. Esa fue una ponencia realizada por un equipo de trabajo en ese entonces y pues quedó realmente en el papel. Allí intervinieron muchos actores e investigadores sobre una ponencia que se denominó Manejo de la biotecnología en el Putumayo. Muchos años después, lo que observamos es que la brújula se sigue perdiendo y que no hay pues la integración, y volvemos con las crisis del agua, las crisis productivas, las crisis de cultivos ilícitos y demás, y entonces pues no se avanza efectivamente.
Entonces iniciemos pues con las condiciones actuales legales y ambientales. Una de las condiciones legales fundamentales es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra de las condiciones claves es la localización global de la Amazonia y en especial de nosotros que estamos en el piedemonte amazónico, en la parte alta de la cuenca amazónica, y que eso nos hace importantes, pero nos obliga a ser mucho más responsables con nuestras actuaciones. Hacemos parte del refugio pleistocénico del Napo, eso significa biodiversidad. Ya algunos autores han comentado sobre ese refugio pleistocénico y entonces lo han definido, lo han determinado, y un buen número de nuestros municipios hacen parte de ese refugio pleistocénico, principalmente los del occidente del territorio departamental. Tenemos una importante potencialidad de uso del suelo, tenemos una capacidad de uso del suelo importante en términos agroecológicos, a diferencia de algunos que comentan que los suelos de la Amazonia son pobres, pues tenemos muchísimas evidencias a lo largo de casi 7 lustros de vivencia permanente en el departamento del Putumayo que la pobreza de los suelos no existe. Existe es una potencialidad de uso que hay que saberlo emplear y hay que saber realizar las operaciones de campo para que ese escenario sea positivo para el hombre rural y se incorporen esas ventajas comparativas y competitivas a la economía. Tenemos las determinantes ambientales que han sido pues una tarea ardua que han hecho todas las CAR, la nuestra de acá lo ha hecho igualmente, y esas determinantes pues configuran un territorio con muchas restricciones ambientales y el cumplimiento de muchos compromisos en tal sentido. Lo que tiene que ver con las unidades agrícolas familiares, pues ha sido un tema bastante trabajado, pero que nos enfrenta a nuevos retos, porque esa realidad de la UAF, lo que existe en los textos y en lo que se ha acordado por la nación, no es la realidad que vivimos ahora. Nosotros vivimos un proceso de minifundización. Nuestra pirámide en cuanto a tamaño de predios ha cambiado. Tenemos demasiados predios de 1 a 5 hectáreas y otros hasta inferiores a 1 hectárea. Eso significa que hay retos fundamentales para poder desarrollar proyectos salvadores. Son proyectos mixtos que hay que acomodar según la oferta ambiental de cada uno de esos predios. O sea que nosotros no podemos generalizar sobre un proyecto, un producto o un proyecto líder para todo el territorio, porque las condiciones del uno y del otro no son iguales. Tenemos que sacar pequeños estándares por unidades de predio, y ese es el gran reto de la planificación que se avecina. Los acuerdos de La Habana pues generan dos retos fundamentales para el territorio: la no ampliación de la frontera agrícola de una parte, y por el otro parte la agremiación de productores a través de cooperativas. Hoy y desde hace décadas se ha seguido manejando a través de asociaciones. No es que eso esté malo, eso está bien, pero la figura de esas agremiaciones debe de ser de cooperativas para darle mayor sustentabilidad, mayor sostenibilidad en el tiempo a esas agremiaciones, que terminan siendo por esas asociaciones todos esos esfuerzos institucionales quedados en una o dos personas o en una o dos familias, y se vuelve y se cumple ese ciclo vicioso de volver a armar, volver a montar esos denominados proyectos sociales tan importantes para el territorio.
hay una realidad y es que en 4 años o 3 años en el Jauno ya va a existir un puente que pase el río Caquetá, pase por el río Caquetá, y eso nos va a generar una conectividad diferente, nos va a generar unos retos diferentes que nos puede traer una potencialidad inmensa, pero también unos riesgos, porque Caquetá es fundamentalmente de mentalidad ganadera, pueden venir nuevo oxígeno para la exploración o explotación de predios, y pues no se quisiera pues que sea el énfasis ganadero el que termine funcionando acá, porque esa pérdida de biodiversidad va a ser totalmente clave. Entonces, ese es un reto que hay que hacer. Las entidades departamentales de Caquetá y Putumayo tienen que comenzar a trabajar desde hoy sobre qué es lo que se va a hacer. El Ministerio de Agricultura tiene que comenzar a trabajar sobre cómo se va a hacer ese nuevo proceso de recolonización del territorio departamental de Putumayo. Y ahí hay unos retos significativos. Y hay otros retos significativos en cuanto al ordenamiento territorial y las potencialidades de algunos municipios, en donde otros municipios como Puerto Caicedo y Villa Garzón van a comenzar a liderar algunos temas de estrategia por su localización. La variabilidad climática, que es una realidad, el cambio climático que cada vez se nos aproxima más en su análisis, ese fenómeno de niño y niña que según algunos expertos han comentado que para Putumayo no existe esos fenómenos de niño y niña. Eso lo han dicho algunos expertos, incluso de la misma entidad autorizada en Colombia para hablar de esos temas, la autoridad experta. Sin embargo, a nivel general se sigue hablando del fenómeno de niño y niña, y pues es un tema que toca que aclarar. Nosotros tenemos deficiencias de estaciones terrenas, todo lo estamos manejando por satélite, pero las diferencias son fundamentales y que esa falta de estaciones terrenas pues nos va haciendo mucho más débiles en términos de análisis, de investigación y de oportunidades para el manejo de los recursos naturales, principalmente suelo, pues, y desde luego los demás recursos que hay en el territorio. Ciudades en crecimiento, que es otro reto real en el territorio departamental, receptores de infinidad de población que llega buscando oportunidades en el territorio por búsqueda del petróleo, por búsqueda de proyectos, por búsqueda de mejoramiento familiar, por búsqueda de condiciones más favorables, etcétera. Y ese crecimiento desordenado pues ha fraccionado no solamente los ecosistemas en el suelo urbano, sino que vienen avanzando en la ocupación de suelos protegidos, de áreas protegidas, suelos de la clase 2 que en principio tendríamos que reservarlos para la producción, pues están siendo ocupados por viviendas, no hay control estatal sobre eso. Entonces pues toca que comenzar a ordenar. Las entidades de control no hacen nada sobre ese tipo de ocupación desordenada, y las entidades responsables, que son los entes territoriales, pues tampoco hacen lo propio. La ocupación de suelos y modelos, no hay unos modelos concretos de lo que es la organización urbano-rural y urbano-municipal para poder hacer ese tema mucho más efectivo. La ordenación de cuencas hidrográficas no ha funcionado en el territorio. Se han invertido valores significativos, inversiones significativas en el territorio,
tanto para pequeñas cuencas como para medianas cuencas, y entonces pues en términos de ordenamiento territorial no se ha contribuido efectivamente desde la planificación con el adecuado uso y manejo del territorio. Por eso cada vez nos vemos más en deriva, más gente en condiciones de riesgo, más gente en condiciones de deterioro. Se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo sobre cuál es la capacidad de carga del territorio departamental. Entonces, pues aquí hay algunas cosas interesantes, y es que la capacidad de carga del territorio, si lo sacamos desde la UAF o lo sacamos desde la minifundización, desde una movilidad cada vez más frecuente, ahorita no solamente de nacionales, sino de otras personas que han tenido que emigrar hasta nuestro territorio en búsqueda de refugio. Entonces esa capacidad de carga del territorio no está determinada. Esa capacidad de carga del territorio no la conocemos, hemos hecho algunos ejercicios teóricos, pero no se tiene en cuenta para los procesos de desarrollo. Tenemos muchas herramientas documentales para la planificación. Está el Plan Departamental de Productividad y Competitividad, tenemos la Agenda Departamental de Ciencia y Tecnología llena de condiciones importantes, tenemos el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial, el PIDARET, tenemos el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria o PEDEA, tenemos el PIDAR, los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, tenemos elementos internos del sistema productivo y de consumo, tenemos muchos instrumentos, pero esos instrumentos no han sido manejados, no han sido manejados adecuadamente por quienes promueven el asunto. Y eso pues ha conllevado a las condiciones actuales y seguramente pues a una crisis en los próximos años mucho más intrincada en el territorio departamental. Hay intervenciones en el territorio de todo lado, de los entes territoriales, de las mismas comunidades que se sienten dueños desde luego de su propiedad rural. Hay intervenciones del gobierno departamental, pero también hay intervenciones del gobierno nacional y de gobiernos y de ayudas internacionales, muchos de ellos favoreciendo mucho más los proyectos de monocultivo a los cultivos asociados. Entonces aquí pues hay una problemática fundamental, porque no hay quien controle de lo departamental esas inversiones y se terminan pues haciendo algunas cosas que no son las adecuadas, y ahí es donde viene pues la ubicación mal de muchísimos proyectos, la falta de productividad de los proyectos, la falta de producción de los proyectos, la falta de asertividad de ese ejercicio, y termina pues volviéndose esto un círculo vicioso de que nada sirve en el territorio. Los hábitos de consumo territorial es una condición actual. Los hábitos de consumo territorial actual no son hábitos amazónicos, son totalmente andinos. Entonces, pues eso genera problemática, porque aquí no sé cuántos habitantes del Putumayo desayunan o desayunamos con casabe. No sé cuántos desayunan con casabe, o cuántos consumimos mojojoy en el año, o cuántos consumimos productos netamente amazónicos, para no nombrar más, cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuántos consumimos productos amazónicos? Somos muy pocos o son muy pocos los que lo consumen, de tal suerte que es un mercado totalmente andino, y en la medida que eso no se transforme de la cultura, entonces pues no va a haber opciones de que haya competitividad o haya mercado fuerte
al interior del mismo territorio. La economía forestal desde los cultivos no es actualmente una alternativa productiva. O sea, nosotros no estamos incluyendo fuertes proyectos forestales asociativos en esas economías. No hemos jalonado eso. Han habido intenciones de varios años, de varios actores, de empresas, algunas públicas, otras privadas, de asociaciones, de gremios, pero pues desafortunadamente todo manejado desde Bogotá, que es otra condición muy fuerte. Putumayo tiene una cantidad de profesionales que les ha tocado que ir conociendo el territorio, les ha tocado que irse del territorio porque acá no hay posibilidades, porque llegan los paquetes completos para integrarse entonces a un territorio con proyectos desafortunados, y ellos se van otra vez para sus localidades y nosotros nos quedamos con el problema. Otro elemento de realidades nuestras son la pérdida de alimentos en campo, en las plazas y en las casas. No se olvide que gran parte de los productos agrícolas se pierden en campo, gran número de esos productos agrícolas se pierden en campo, un buen número de productos se pierden en la plaza y otros se pierden en las casas, en los hogares donde se compran. Esa producción de residuos sólidos, pues desde la perspectiva ambiental, los residuos orgánicos no conducen a la opción de abonos orgánicos o a la producción de postes o de otros elementos que puedan coayudar a los hombres y mujeres rurales en sus necesidades en cada uno de sus predios. Otra realidad mito son los proyectos grandes para el territorio departamental del Putumayo. Mucha gente dice que aquí no se pueden desarrollar proyectos grandes porque pues sencillamente no se puede producir el volumen de productos que se producen en el interior del país. Entonces nos han tasado con los promedios de producción nacional en monocultivos, y resulta pues que ahí sí pues van a haber algunas diferencias, pero no han puesto en cuenta ni han tenido en cuenta algo que se llaman los momentos de producción o las fenofases. Esas fenofases, entonces aquí el territorio desde nosotros que estamos acá en Mocoa, en promedio de los 680, 900 metros sobre el nivel del mar, hasta los que llegan a los 240, 220 metros sobre el nivel del mar, nosotros podemos tener una gama de posibilidades, y además ya les había notado que los microclimas, tenemos una cantidad de microclimas posibles, pero entonces pues no hay avances muy concretos sobre ello. Apenas hace unos meses se incorporó Agrosavia al territorio departamental. Las universidades nacionales, por ejemplo Amazonia, a sede de Leticia, Tumaco y Palmira, hemos luchado mucho porque se vinculen, pero efectivamente al territorio. Han habido algunas cosas, sí se han venido haciendo, pero pues no se ha podido hacer mayor cosa. La Universidad de la Amazonia, desde su rol institucional regional, pues incide débilmente en el territorio, y no tenemos pues paquetes fuertes de transferencia para el sector agropecuario en el territorio departamental putumayense. La Universidad ITP o el Instituto Tecnológico de Putumayo pues aportan talento humano, pero en términos de investigación pues siguen siendo muy débiles. La red de universidades regionales de Ecuador, Perú y Brasil pues tienen muchísima información, pero no existe las posibilidades administrativas, institucionales, regionales para hacer de eso una fortaleza.
Entonces tenemos Embrapa, INIAP, Ecorae, que pueden ser unas fuentes de, de adaptación de paquetes tecnológicos que ellos tienen, ¿no? Y entonces esa es una limitante y que no existe el ejercicio pues para hacerla, para desenvolverla y poderlo hacer. La fragmentación urbano y